A continuación, escuchamos el importante mensaje a cargo de la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social. Pues antes que nada agradecer muchísimo la invitación. Es un gusto para nosotros participar en este Parlamento abierto que pretende escuchar las diferentes voces en torno a la subcontratación. Un espacio que se está abriendo en el Senado de la República, que también está por abrirse en la Cámara de Diputados, y que eso demuestra el interés que existe en el Congreso de discutir esta figura tan polémica que se ha convertido en polémica justamente por la cantidad de grotescos abusos en los que se ha caído durante los últimos años. Siempre que se habla de subcontratación, y alguna vez lo escuché yo y siempre lo adopto, la subcontratación es como el colesterol, hay del bueno y hay del malo, ¿no? Y aquí lo escucharán bastante en este foro seguramente, y es muy ilustrativo porque vale la pena siempre distinguir, porque quienes utilizan y abusan de la figura quisieran que metiéramos a todos en la misma bolsa. Si bien es cierto, existe esa subcontratación que se justifica por la materia de trabajo justamente que se está subcontratando, que tiene sentido en la propia cadena productiva. Lo cierto es que existe una subcontratación que se ha venido expandiendo cada vez más, que se utiliza pues prácticamente para abaratar la mano de obra de los trabajadores, para no cumplir con responsabilidades laborales, para no pagar reparto de utilidades, para no cumplir con responsabilidades respecto a seguridad social, donde se cae en el subregistro que ya se ha convertido en el deporte nacional, donde se utiliza justamente para evadir responsabilidades fiscales, que se utiliza para no dar cumplimiento a la estabilidad en el empleo, a derechos colectivos de los trabajadores, antigüedad, en fin, que se utiliza simplemente para evadir responsabilidades frente a las mujeres y hombres que viven de su trabajo. Y frente a estos abusos que durante tiempo atrás se permitieron, es que vale mucho la pena este tipo de discusiones, y vale mucho la pena que se reflexione al respecto. Son muchas, ahora sí que los mecanismos a través de los cuales se ha venido expandiendo esta subcontratación abusiva. Diría yo que la imaginación para evadir la ley pues no ha tenido límites, y se ha venido utilizando mecanismos para pagar a través de derechos de autor, de toda una ingeniería gigantesca entre diferentes empresas pagadoras. 2 meses te paga una, 2 meses te paga el otra, y tienes muchísimas empresas, diría yo, más bien de papel, sin patrimonio propio, que a la hora de responder difícilmente pueden hacerlo. Esto ha sido y fue producto de varias circunstancias, pero yo creo que la principal es de una complicidad por parte de las autoridades. Autoridades que no hicieron absolutamente nada al respecto, que hubo una especie incluso de pacto de inacción, y que dejaron que esto proliferara y que fuera creciendo sin ningún tipo de control. Y
Ello también involucra pues a la nula coordinación que existió en su momento durante las diferentes instituciones que debían velar por el derecho de los trabajadores, por el derecho de la protección a la seguridad social. Una nula coordinación que existía entre el IMSS, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal, el SAT, la UIF, entonces, todas esas instituciones que se ven afectadas finalmente por figuras que cayeron en su abuso absoluto. Creo que es importante llamar la atención en este foro para que no vayamos o no vayan ojalá los legisladores en caer en una trampa que a veces pareciera, viéndolo por fuera como un planteamiento razonable. Hay muchos que dicen que se valga subcontratar siempre y cuando se cumpla con los derechos de los trabajadores y que si no cumple la subcontratista, entonces que le entre la otra para poder responder. Eso, les digo, es una trampa y es una trampa por una razón muy importante. Esa reflexión cae en la lógica de los mínimos. Cuando se dice que la empresa cumpla, en realidad se está pensando que cumpla con el salario mínimo, que cumpla con 6 días de vacaciones, con 15 días de aguinaldo, es decir, que cumpla con los mínimos de ley. Y esto pareciera razonable porque estamos enfrente de empresas que ni siquiera eso cumplen, ¿verdad? Que ni siquiera incluso los tienen registrados en el Seguro Social. Pero la trampa de caer en esta figura es que no se considera y no se toma en cuenta otros derechos, como los derechos colectivos. Cuando hablamos de estas figuras no estamos hablando del pago de reparto de utilidades, no estamos hablando de la estabilidad en el empleo, no estamos hablando de la antigüedad en los diferentes centros de trabajo. Entonces, llamo la atención para que en esta reflexión no se vaya a caer en la trampa de que cualquier cosa se puede subcontratar. Yo les pongo el ejemplo, a mí me tocó estar en la legislatura de 2012, incluso aquí veo algunas caras conocidas, algún par de compañeros que estuvieron con nosotros en esa legislatura, y en esa reforma de 2012 se crearon algunos criterios, algunos parámetros para limitar la subcontratación. ¿Qué tipo de cosas hoy están planteadas en la Ley Federal del Trabajo, en el 15A, 15B, etcétera? Por ejemplo, está prohibida la subcontratación de manera general. Por ejemplo, se establece la obligación de justificar cuál es el carácter especializado de lo que se está subcontratando. Por ejemplo, se establece la igualdad entre trabajadores, es decir, no puedes pagar diferenciado a trabajadores que están subcontratados y otros que no están subcontratados. Se establecen criterios, por ejemplo, de no desplazamiento con el simple hecho de soslayar derechos. Se establecen principios y límites que, es cierto, durante mucho tiempo simplemente no se cumplieron y que las autoridades se hicieron de la vista gorda. Es por eso que me parece que la reflexión en torno a la subcontratación debe rescatar estos principios que hoy establece la Ley Federal del Trabajo y que son esenciales en materia de subcontratación para tener muy delimitado que no cualquier tipo de empleo pudiese ser objeto de subcontratación. Y entendiendo estos principios, ya sabiendo de que existen estos candados hoy en la Ley Federal del Trabajo, es que durante esta administración y con el presidente Andrés Manuel López Obrador coordinando esfuerzos, nos hemos venido dando a la tarea de hacer lo que no se hizo durante las administraciones pasadas. Cuando llegamos a la Secretaría del Trabajo nos dimos cuenta que no había habido una sola inspección en materia de subcontratación, una sola.
Y entonces también entendimos que difícilmente la Secretaría del Trabajo, con la información que tiene disponible, podía hacer frente a una problemática tan grande. Y entonces iniciamos un grupo de coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Procuraduría Fiscal, con el SAT, con la UIF, con el Infonavit, y entonces empezamos a planear estrategias mucho más focalizadas que realmente nos permitieran ser efectivos y eficientes y eficaces para identificar esa subcontratación abusiva. Esa red que, como decía al inicio, se ha vuelto sumamente compleja y enredada, y que se mezcla no nada más con el daño a los trabajadores, sino que ha venido afectando a las instituciones de seguridad social, al IMSS, al Infonavit, y no diríamos nada más porque se quiere recaudar. El hecho de que a un trabajador lo inscriban por abajo de lo que realmente gana, lo está destinando a la hora de su retiro a pensiones muy por debajo de sus salarios. En este sentido hemos sido bastante eficaces. Creemos que debemos seguir colaborando de manera conjunta, porque es así que realmente se puede ir abatiendo estas figuras tan agresivas. Yo celebro el hecho de que los legisladores tomen o abran espacios para escuchar las diferentes voces. Creo que vale la pena el poder discutir qué tipo de cosas serían eficientes y eficaces para que eliminemos de tajo la posibilidad para que se defraude a los trabajadores, se defraude al fisco y se defraude a los institutos de seguridad de este país. Que quede claro lo que se vale y lo que no se vale, y aquello que no se vale simplemente no tenga cabida y sea sancionado con todo el peso de la ley. Muchas gracias.